Vos recordem que aquesta sessió serà gravada per a poder-la difondre en els repositoris web i les xarxes socials de la Universitat de València i de la Fundació General. Jo soc Susana López i porto la gestió del col·lectiu Alumni, el qual està format per amics i antics alumnes de la universitat. Recordeu que heu de tindre el micròfon i la càmera apagat al llarg de la sessió i que podeu participar en el xat de la plataforma i que al final s'obrirà un torn de preguntes per a aquells que vulguin fer-li alguna consulta al ponent d'avui. La sessió tindrà una durada aproximada d'uns 50 minuts i vos animem a que participeu. Si alguna persona és expulsada accidentalment de la sessió, simplement que tornarà a donar-li l'enllaç de la invitació per a tornar a connectar-se. Heu de saber que aquest cicle de webinars està dins del programa Alumni Comparteix, que és una proposta que va sorgir des del 2013 dins del col·lectiu, per la qual el que volíem era que els propis membres del col·lectiu pogueren oferir de forma desinteressada a la resta les seues investigacions, els seus aprenentatges i crear sinergies entre ells. Donada la situació, aquestes propostes sempre han sigut presencials. S'han fet conferències, s'han fet visites guiades, s'han fet tallers de fotografia, de Milfundes, etc. Però per la situació actual hem de fer-ho online. En el moment siga possible tornarem altra vegada a les activitats presencials, que és el que més ens agrada. I ara vull donar-li la benvinguda al ponent d'avui, que és el psicòleg Agustín Olmos i Pascual, que és membre del col·lectiu ja fa temps. Agustín, benvingut al cicle de webinars Alumni i moltes gràcies per acceptar la invitació per a participar i compartir amb la resta de la comunitat els teus anàlisis i aplicacions al voltant de la psicologia analítica en un espai tan familiar per a nosaltres com és la literatura. Agustín Olmos Pascual és llicenciat en Psicologia per la Universitat de València i té un màster en Psicologia Analítica en la Universitat de Barcelona. En 1983 va ser membre fundador de la Societat de Psicologia Analítica de València, on va romandre durant 8 anys realitzant treballs de psicologia i participant en seminaris, grups de control de casos i congressos. També va ser cofundador de l'Associació de Psicologia Analítica La Sabina en el 2017 i des de llavors dedica bona part del seu temps a impartir conferències especialitzades sobre psicologia analítica en diversos fòrums. És col·laborador habitual en els programes d'Alumni Comparteix. Ara li dono pas i espero que gaudiu amb ell i amb la sessió. Moltes gràcies. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias a Susana por la presentación y por la organización de la conferencia. Perdón. Un momento, es que se estaba acoplando el sonido. Decía que gracias a Susana por la presentación y por la organización de esta conferencia y a todas vosotras por estar aquí, por haberos conectado. He preparado un PowerPoint que podéis ir siguiendo y yo iré leyéndolo y comentando pues lo que vaya surgiendo. Bueno, voy entonces a empezar. Como sabéis, la obra que voy a analizar es Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Entonces, de Arturo Pérez Reverte yo creo que no necesita mucha presentación porque es bien conocido por todos, creo yo, pero voy a dar algunos datos biográficos para presentarlo. Arturo Pérez Reverte ejerció como reportero de guerra durante 21 años. Después de su división de Televisión Española en 1994, se dedicó a la literatura y en especial a la novela histórica. En el año 2003 ingresó en la Real Academia Española. Tiene más de 15 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y a la televisión. Hoy comparte su vida entre la literatura, el mar y la navegación. En Hombres Buenos descubrimos una novela con la que es fácil conectar. Es una novela que engancha, seguramente porque en ella nos encontramos con una historia sencilla pero arquetípica, universal. Y son estas historias las que, como ocurre con los sueños, los mitos o los cuentos de hadas, nos ayudan en nuestros procesos de transformación. La novela nos traslada al siglo XVIII, al final del antiguo régimen, cuando, después de siglos de catolicismo y dogma cristiano, surgió en algunos hombres buenos la necesidad de la ciencia, como un impulso genuino, como algo vital y necesario, incluso como una necesidad espiritual. Pues la España del siglo XVIII seguía dominada por la visión unilateral de la religión y la fe católica, ignorando la existencia de la ciencia. La ciencia ocupa el lugar central de Hombres Buenos, por lo que antes de entrar a analizar el argumento de la novela, voy a dedicar unos minutos a hablar de los orígenes de la ciencia, de la alquimia y los alquimistas, pues como veremos, tanto el espíritu de los filósofos ilustrados del siglo XVIII como la psicología analítica de C.G. Jung, que vendría después, son herederos del espíritu de los alquimistas. La ciencia surge a partir de la alquimia. Esto es algo que en este momento está de actualidad en la Universidad de la Nau de Valencia, pues hay una exposición cuyo nombre voy a decir en castellano, Buscando la piedra filosofal, del mito a la utopía. 125 años creando química en la Universidad de Valencia. La exposición precisamente se exponen los libros de alquimia de los que están en los fondos de la universidad de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, que son precisamente la base alquímica a partir de la cual se desarrollaría la química. La exposición a mí me parece muy interesante y, bueno, pues animo a quien no la haya visto que vaya a verla. Solo por ver los textos antiguos vale la pena. Pero además, de alguna forma, pues vemos precisamente cómo la ciencia surge de la alquimia, que es la idea que quería trasladar. Entonces, citando a Jung, la ciencia comienza con los astrólogos y los alquimistas, que fueron los que mantuvieron un puente hacia la naturaleza en una época dominada por la espiritualidad cristiana. En estas imágenes, por ejemplo, vemos que hay unos astrólogos que, bueno, quiero decir que en un momento en el que el conocimiento solo venía a través de la Iglesia y la revelación, hay una serie de personas que empiezan a mirar pues a la naturaleza, por ejemplo, al cielo, a los astros, a las estrellas, y los alquimistas pues empiezan a mirar a la naturaleza, a los minerales, e intentan empezar a hacer cosas de una forma, abriendo una vía, que es la vía de la naturaleza, completamente distinta a la vía que había en ese momento que ocupaba todo el espacio, que era la de la Iglesia, la fe y la revelación. Por lo tanto, sin pretenderlo, la alquimia y los alquimistas están en el origen del conflicto entre la fe y la ciencia. Voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es Paracelso. Algunos alquimistas, sin abandonar la fe, empezaron a experimentar al mismo tiempo de forma individual, o sea, experimentar de forma individual y a desarrollar su ciencia. Paracelso, por ejemplo, escuchaba tanto a la Madre Iglesia como a la Madre Naturaleza, pues él consideraba dos fuentes del saber, la luz de la revelación y la luz de la naturaleza, la lumen nature. Ellos normalmente vivían tanto la fe como investigaban en la naturaleza. Para ellos era una paradoja, pero no era un conflicto para ellos. El conflicto lo van a crear los que están fuera, como por ejemplo la Iglesia. Así Paracelso decía, viviendo esta paradoja, decía, confieso que escribo como pagano, pero sin embargo soy cristiano. O sea que vivía sin problemas los dos aspectos.
En esta imagen de la fuga de Atalanta de Michael Mayer, que precisamente es la misma imagen que presenta la exposición de la Universidad de Lanao que comentábamos antes, vemos que en esta imagen se alude a 4 fuentes de conocimiento muy diferentes a la fe y a la revelación. Si os fijáis en la imagen, vemos a un alquimista, a un adepto, que va siguiendo las huellas de una mujer. Esta mujer simboliza la naturaleza. Por lo tanto, como pone aquí, la naturaleza, para los alquimistas, su guía era la naturaleza. Luego va con un bastón. El bastón alude a la razón. Lleva unos lentes, que en la imagen no se aprecia demasiado, pero él lleva unos lentes, y los lentes simbolizan la experiencia, que es en lo que se van a basar también los alquimistas. Y luego el farol alude a la lectura. Entonces, estas son las cuatro bases en las que se apoyaban, y era, como decíamos antes, pues completamente diferente a la fe y a la revelación, en la que incluso Michael Mayer pues también creía. O sea, que ellos vivían esos 2 aspectos. Ellos vivían las 2 cosas sin excesivo problema. Pero la Iglesia rechazaba estas experiencias, y así empezó a quedar planteado el conflicto entre la religión por un lado y experimentación y ciencia por el otro, ¿no? Este es el origen del conflicto. Entonces, si volvemos a hombres buenos, no sé si la habéis leído, pero en la novela Hombres Buenos tiene mucho del espíritu de los alquimistas. Sus protagonistas, al igual que los alquimistas, defienden el estudio de la naturaleza y de la experiencia personal frente al conocimiento basado en el dogma y la revelación. La novela, como ocurre con el opus de los alquimistas, es sobre todo una historia de transformación, de búsqueda de lo más valioso, de la piedra filosofal. En la novela esto se simboliza en la enciclopedia. Como veremos después, este es el máximo valor detrás del cual salen los protagonistas de la novela, de la misma forma que los alquimistas salían detrás del máximo valor, que era la búsqueda de la piedra filosofal. Jung, hablando de la época de la Ilustración, dice: el producto espiritual que superó todo lo conseguido hasta entonces fue la ciencia. Con ella fue salvada la grieta entre el hombre y la naturaleza. Es otra vez la misma idea. Como la religión a lo largo de toda la Edad Media ocupaba todo el espacio, lo llevaban todo al lado del espíritu, pero evidentemente se alejaban de la naturaleza. Entonces la ciencia, primero los alquimistas y luego el desarrollo de la ciencia, pues salvó esta grieta que se había creado la religión entre hombre y naturaleza. Jung encontró en su psicología un paralelismo entre el proceso de transformación de la materia en la alquimia y el proceso de transformación interior a través de los sueños. Así, Jung descubrió la alquimia en 1928. Tenía entonces 52 años y dice: muy pronto vi que la psicología analítica concordaba notablemente con la alquimia. Las experiencias de los alquimistas eran mis experiencias y su mundo, en cierto sentido, el mío. Había hallado el equivalente histórico a mi psicología del inconsciente. Así pues, encontraba ahora una base histórica. En el centro de mis descubrimientos psicológicos se encuentra un proceso de transformación interno, el proceso de individuación. Empezamos a ver que los alquimistas lo que hacen se basa todo en un proceso de transformación de la materia, y Jung lo que había descubierto era un proceso de transformación interior de la psique a través de los sueños. Entonces, cuando descubre el mundo de la alquimia, encuentra que hay un paralelismo muy grande y que además los alquimistas lo que hacían era proyectar procesos psicológicos en la materia, y Jung descubre esto. Entonces, un poco más sobre el proceso de individuación para que quede un poco claro, porque luego la interpretación se va a basar un poco en esto y ya pasamos enseguida a la novela. Entonces, ¿cuál es el propósito de toda la vida onírica de una persona? ¿Qué papel desempeñan los sueños en la vida de un ser humano? Si observamos los sueños de una persona durante un largo periodo de tiempo, se puede ver la actuación de una especie de regulación oculta o tendencia directriz que crea un proceso lento, imperceptible de desarrollo psíquico.
el proceso de individuación. Lo que Jung descubre a través de los sueños es que se va produciendo un proceso de transformación psicológico. Los sueños, dice Jung, van revelando nuestra personalidad inconsciente, que tenemos que ir integrando poco a poco. Las figuras de los sueños van personificando aspectos de nuestra personalidad inconsciente. Jung explicó algunas de esas figuras, como la sombra, que son los aspectos, las sombras serían los aspectos inconscientes de la personalidad. El ánima y el ánimos, que serían el lado femenino en la psique de un hombre y el lado masculino en la psique de una mujer, y el sí mismo, que sería el centro interior. Estas son algunas de las personificaciones que Jung descubre en los sueños de la gente y que realmente hablan de ellos mismos, o de nosotros mismos, pero de una personalidad inconsciente que también tenemos que conocer e ir integrando. Entonces, muchos mitos, cuentos y leyendas nos hablan de forma simbólica de ese proceso de transformación interior del que habla Jung, que se produce de forma simbólica, como hemos dicho, a través de los sueños. Eso por una parte, pero las obras de muchos alquimistas describen también procesos de transformación psíquica, pues ellos proyectaban en la materia de forma inconsciente procesos arquetípicos que les venían del inconsciente. Es decir, tenemos procesos de transformación por parte de los alquimistas que tienen muchos componentes psicológicos y procesos de transformación de la psicología analítica de Jung en lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Entonces, vamos ya a la novela. En la novela Hombres Buenos vamos a descubrir estas dos cosas. Por una parte, un proceso de transformación de los protagonistas que se puede relacionar por un lado con la transformación alquímica, como veremos, y también lo voy a relacionar con el proceso de individuación del que nos habla Jung, que, como digo, aparecen en muchas obras y que es lo que yo he descubierto que está, no sé hasta qué punto, de forma, yo supongo que bastante inconsciente, pero está en la novela de Hombres Buenos. Realmente lo que hay es un proceso de individuación de los protagonistas y además un proceso de transformación, cómo se consigue para transformar también en la dimensión colectiva de la época. O sea, hacía falta realmente la ciencia, que ya no era solo a nivel personal de los protagonistas de la novela, sino a transformar la sociedad de la época, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente a mí me ha interesado de la novela y es un poco lo que voy a intentar transmitiros ahora que ya vamos a entrar en la novela. Bueno, entonces vamos ya a la novela. He puesto esta foto de Madrid, de Antonio Choliz, de Madrid del siglo XVIII, para situarnos. Vemos al Manzanares y sus carruajes de la época y empezamos un poco a meternos en la novela. Esta es la inauguración de la Real Academia Española en el siglo XVIII. No la primera, que da en la Casa del Tesoro, sino después la que creo que es la actual, si no me equivoco. Lo que pasa es que ahora, como hay otros edificios, de repente los miro y he dudado, ¿no? Pues sí, es la actual, ¿no? Bueno, entonces vamos a la novela. La novela está basada en hechos reales y cuenta la historia y las aventuras de dos académicos de la Real Academia Española que en ese año, en 1780, reciben el encargo de la Academia de viajar a París, a la París prerevolucionaria, para intentar conseguir un ejemplar de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert y traerla a España, a la Academia, para que sirva de ayuda como base científica para la elaboración de un nuevo diccionario de la lengua castellana. Esto es un poco la situación inicial. Voy a hablar un poquito de la enciclopedia para que tengamos una idea de la importancia que tenía esto en la época. La obra, la enciclopedia, compendiaba la mayor aventura intelectual del siglo XVIII, el triunfo de la razón y el progreso sobre las fuerzas oscuras del mundo entonces conocido. La enciclopedia era una exposición sistemática en 72.000 artículos, 16.500 páginas y 17 millones de palabras, que contenía las ideas más revolucionarias de su tiempo, que llegó a ser condenada por la Iglesia Católica y cuyos autores y editores se vieron amenazados con la prisión y la muerte. La obra tenía 28 volúmenes. En términos psicológicos, todo esto, la enciclopedia y todo lo que se movía alrededor, significaba
un despertar de la conciencia, pues empezaba a pasar de un estado de identificación, de estar absorbido en la autoridad absoluta propia del antiguo régimen, a la aparición de un nivel de conciencia superior, donde ya era posible la crítica y la experiencia personal se convierte entonces en un valor. Vemos que en la situación inicial de la novela el problema es que hay una carencia, la enciclopedia, es decir, falta la ciencia. Falta la ciencia en la Academia Española y también falta la ciencia en todo el país. Aunque estamos en el siglo XVIII, en España seguían las instituciones del antiguo régimen y seguía todo bastante marcado por las antiguas instituciones, aunque ya empezábamos a tener reyes ilustrados como Carlos III, que está en este momento, pero bueno, la cosa estaba todavía muy incipiente. Había una carencia y esa carencia era la ciencia. Entonces, muchos mitos y cuentos de hadas describen simbólicamente esta etapa inicial en el proceso de individuación, contando, por ejemplo, acerca de un rey que cayó enfermo o que envejeció, o que un demonio impide que los ejércitos o los barcos de un rey puedan seguir navegando, etc. Entonces, cuando aparece este problema, es cuando se hace necesario partir en busca, pues en unos casos es del grial, en otros del elixir que va a solucionar el problema, o algún otro símbolo que dé solución al problema inicial del cuento, que siempre es que hay, pues eso, una carencia, falta algo, ¿no? Esto es algo arquetípico que se repite en las historias y en los cuentos. En la novela, los académicos tienen también un problema, pero ¿saben lo que les falta? Les falta la enciclopedia. Y así su búsqueda se convierte en el centro de la novela de Pérez Reverte. Ella va a ser la auténtica protagonista de la novela. Así, si vemos la situación inicial simbólicamente, como si se tratara de un cuento o de un sueño, la enciclopedia se convierte en un símbolo que representa el máximo valor. De la misma forma que en la alquimia, la búsqueda de la piedra alquímica representaba también el máximo valor. Por lo que la aventura que van a vivir los dos académicos también se puede ver simbólicamente como un viaje iniciático de los protagonistas en busca del tesoro difícil de alcanzar. Hay que decir que en la academia había dos grupos. Un grupo, se dice, animado de confianza, de generoso ardor, con fe en el progreso y la educación, y otro grupo petrificado en su ignorancia deliberada, en su indiferencia hacia la modernidad y las luces. Había dos grupos, uno a favor del progreso y otro en contra. Entonces, tras la autorización de Carlos III y de la Inquisición, los dos académicos encargados empiezan a preparar el viaje a París y vemos cómo inmediatamente, de forma paralela, dos académicos contrarios a que la enciclopedia llegue a España deciden contratar un sicario, Pascual Raposo, antiguo soldado de caballería y antiguo colaborador de la policía y con oscuros contactos en París, para que siga a los dos académicos durante el viaje y que impida por todos los medios que vuelvan a España con la enciclopedia. Esos 28 volúmenes dicen, no deben llegar aquí, ni siquiera pasar la frontera. Hay que arruinar el viaje, pero eso sí, Raposo no debe acabar físicamente con sus dos compañeros de academia. Raposo, el sicario que contratan para arruinar el viaje, simbolizaría un aspecto de sombra de los académicos. Él pertenece al mundo inferior y parece representar un lado del hombre común. Raposo es uno de los inferiores que lucha por su supervivencia. También aparecerá al final como una personificación del mal, que intentará destruir todo el proceso conseguido por los académicos. Este personaje les sigue durante todo el viaje como una sombra. Los académicos no tienen conciencia de él hasta el final de la historia, cuando ya tienen que enfrentarse con él. Actúa como una prolongación de los dos académicos contrarios a la enciclopedia, que cuando se inicia el viaje, ellos se quedan en Madrid. Aquí no lo he explicado del todo bien. Digamos que cuando se inicia el viaje, los dos académicos que están aquí enfrentados, digamos, pues ellos se quedan aquí, evidentemente, y entonces es cuando aparece Raposo como una prolongación de estos académicos intentando arruinar el viaje. Para aclarar un poquito esto de la sombra que es en términos psicológicos, bueno, ya lo he comentado antes. La sombra es solo un nombre que damos al hecho
de que la mayoría de la gente no tiene conciencia o no tenemos conciencia de todos los aspectos de nuestra personalidad, ¿eh? Pues nuestra personalidad completa también incluye cualidades inferiores de las cuales no estamos conscientes o no queremos saber nada. Y entonces estas cualidades inferiores aparecen a veces en los sueños. No siempre la sombra es algo inferior o negativo, también a veces tenemos sombras de aspectos positivos nuestros que no somos conscientes de ello. En general podríamos decir que son los aspectos inconscientes de nuestra personalidad. Los dos académicos que se unen para contratar a Raposo son completamente diferentes. Uno de ellos es don Manuel Higueruela, que edita el ultraconservador periódico Censor Literario, y el otro es Justo Sánchez Terrón, un ilustrado radical que se ha convertido en un figurón pedante, pagado de sí hasta la más fastidiosa arrogancia. Voy a cortar un poquito, si no, el tiempo se nos va a ir. Por otro lado, los dos académicos que se van a convertir en los protagonistas de la novela y que van a realizar este viaje en busca de lo que tanta falta hacía son el bibliotecario de la academia, don Hermógenes Molina, don Hermes para los amigos, viudo de 63 años, y el brigadier de marina ya retirado, don Pedro Zárate, soltero y de la misma edad que el bibliotecario, al que en la academia todos tratan de almirante. Los dos tienen en común que son dos hombres buenos. Así los define el libro de actas de la academia. Y también cultos, ilustrados, gente de fiar y apasionados de los libros y las letras. Don Hermes es un hombre bajo, grueso, bonachón, profesor de lenguas, etcétera, etcétera. Por su parte, don Pedro Zárate, aunque fue un hombre de acción por su pasado militar, todavía es capaz de serlo en ocasiones, como veremos a lo largo del viaje. Tiene fama de hombre retraído y excéntrico, autor de un notable diccionario de marina. Ahora, si tratamos de interpretar esta situación inicial de la novela desde un punto de vista simbólico, vemos que al principio de la novela nos encontramos con 4 personajes masculinos y con que no existe ninguna mujer, ningún personaje femenino. Los 4 personajes masculinos forman una cuaternidad que está organizada como 2 pares de opuestos enfrentados. Esto es algo que se ve con frecuencia en la alquimia. Por ejemplo, hay un cuaternio en la alquimia en la que las cualidades están, los 4 elementos de la alquimia, las cualidades, están ordenadas como combinaciones de 2 pares de opuestos. Lo frío y lo húmedo aparecen como enemigos del calor y la sequedad. Esto, por ejemplo, si vais a la exposición de la NAU, está allí puesto. ¿Qué significa esto? Pues en el proceso de la obra alquímica, la separación hostil, que es lo que encontramos también en la novela al principio de Hombres Buenos, la separación hostil de los elementos corresponde al estado inicial, al caos y a las tinieblas. La primera etapa de la alquimia es la nigredo y aparecen una serie de elementos enfrentados, lo cual significa que hace falta unificarlos, hace falta una unidad, que al principio es lo que no tenemos. Entonces sabemos que la síntesis de los 4 elementos en la alquimia es una de las principales preocupaciones y que los 4 elementos así representados simbolizan la prima materia en su fase inicial, antes de la realización. Por lo tanto, surge la necesidad de buscar la síntesis, el centro o el símbolo unificador que consiga unificar todos estos elementos que en principio están enfrentados y tienen hostilidad entre ellos. En la alquimia, esto es lo de salir por la piedra filosofal, porque este es el elemento que va a conseguir unificar todos los elementos que en principio están enfrentados. Y esto mismo en la novela está simbolizado, como ya se ha comentado, pues por la enciclopedia, ¿vale? Aquí es donde yo encuentro este paralelismo. Otro aspecto importante es que en el proceso alquímico sabemos que este proceso de alcanzar la piedra filosofal, de llegar a conseguirla, que es el símbolo unificador que conseguirá unir todos estos elementos, se realiza mediante un largo proceso de transformación. Esto es lo de todos los procesos de transformación de los alquimistas y que se puede simbolizar a través de un largo viaje en busca del centro o de una peregrinación
que culmina con la obtención de la piedra filosofal. De hecho, en los dibujos de los alquimistas, que aquí hay dos, pues lo simbolizaban así. Aunque aquí aparece alguien que se embarca en un barco, realmente era un alquimista que se embarcaba en su proceso de transformación. Realmente él no se iba físicamente a ningún sitio. Y en esta otra imagen vemos a un peregrino que de repente descubre una nueva dimensión. ¿Vale? Todo esto evidentemente era simbólico, eran procesos psicológicos que ellos proyectaban en la materia. Lo que hacían era que al mismo tiempo que sí que transformaban la materia y descubrían muchas cosas, proyectaban procesos psicológicos de transformación. Esto es lo que descubrió yo. Entonces, en la novela, el proceso de circulatio o peregrinatio lo podemos percibir o estaría representado en el viaje de ida y vuelta a París. Este es el viaje de la novela. En este viaje se irá produciendo poco a poco ese proceso de síntesis de los 4 elementos. Pues primero, recuerdo que los 4 elementos en la novela son los dos académicos que hacen el viaje y los otros 2 que están en contra. Bueno, pues nada más iniciar el viaje, los 4 personajes iniciales se convierten en 3. Como he comentado, 2 se quedan en Madrid, pero entonces entra Raposo en representación de ellos y son los de 4 pasamos a 3, ya que los 2 académicos contrarios al viaje se quedan en Madrid. En su lugar envían al sicario, que sería como un representante de la actitud de estos 2 académicos que seguirá presente a lo largo del viaje. Así el viaje lo inician ya solo 3 personajes, los 2 académicos y el sicario que les persigue. Luego, en el viaje de regreso, tras el enfrentamiento de los académicos con el sicario, solo quedarán 2 personajes, los 2 académicos, y al final, y tras haber vivido un sinfín de aventuras, cuando los académicos consiguen por fin regresar a Madrid con la enciclopedia, asistiremos a un día de júbilo y de unidad en la academia. Esta unidad de todos los académicos alrededor de la enciclopedia, que tengo al final una foto alrededor de una mesa redonda, parece simbolizar la integración de los opuestos en el centro, alrededor del símbolo unificador. Incluso los 2 académicos que se quedaron en Madrid, que estaban en contra, al final reconocen que han perdido y se unen a este día de júbilo y ellos también disfrutan, digamos, con la enciclopedia. Por lo tanto, lo que vemos es que al final sí que van a conseguir, de una forma simbólica, evidentemente, el símbolo unificador de la academia, que es la enciclopedia. Ahora, esto les va a costar realmente pues, muchas aventuras y mucho sufrimiento también. Entonces, bueno, comentar antes de empezar con el viaje, también llama la atención en esta situación inicial que no aparece ninguna mujer. Todos son personajes masculinos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿dónde está entonces lo femenino? Realmente, los 2 personajes protagonistas, digamos, ninguno de los 2 tiene mujer. Uno de ellos vive con 2 hermanas solteras en casa y el otro, su mujer, ya murió. Entonces, lo que se puede descubrir es que el lado femenino ellos lo tienen proyectado en su amor a la ciencia y a la enciclopedia. No obstante, ahora cuando vayamos a París veremos cómo Pedro Zárate, el almirante, pues allí vive un aspecto, aparece una mujer muy potente, por cierto, Madame Dansenis, sensual, joven, y él acaba teniendo una historia con ella, lo cual vemos que también lo que ocurre es que su lado femenino está muy inconsciente, por eso no aparece al principio. Digamos que Francia, o sea, a donde van ellos, desde un punto de vista simbólico, es el inconsciente, porque igual que los sueños, nosotros, nuestro campo consciente es nuestra ciudad, nuestro país, donde hablamos nuestra lengua, y si soñamos que nos vamos al extranjero, normalmente lo que estamos soñando es que nos hemos ido al inconsciente. Hemos pasado la frontera de nuestro país y estamos en un campo inconsciente. En el campo inconsciente es donde vamos a encontrar justo todo lo que nos falta en el campo consciente. Y esto es lo que les va a pasar a los académicos, que allí van a vivir justo todo el otro lado. Entonces, vamos ya al viaje. Viajar en el siglo XVIII era sinónimo de aventura, dice Pérez Reverte en la novela. En aquella época el viaje a París era un viaje largo, incómodo y peligroso. El viaje a París en coche de caballos podía durar entonces un mes aproximadamente.
El sistema de ventas, posadas y postas, las estaciones de relevo, donde se cambiaban las caballerías de los carruajes, no estaba perfeccionado como lo estuvo en la siguiente centuria. Hay que decir que en aquel momento los caminos no eran seguros, como pronto comprobarán los académicos, pues poco después de salir de Madrid son asaltados por unos bandoleros y tienen que defenderse pistola en mano. Es la primera de las muchas situaciones peligrosas que tendrán que afrontar en este viaje de ida y vuelta al extranjero, simbólicamente al inconsciente. Y todas ellas iremos viendo que les preparan para poder obtener el nuevo contenido simbólico que han de ir a buscar. Esto es similar a lo que ocurre en el proceso de peregrinatio antes de alcanzar el centro. En ese proceso hay que ir integrando los opuestos. Evidentemente, para poder integrar el opuesto tenemos que ir al inconsciente, al otro lado, que ahí está todo lo que nos falta. Todo lo que no tenemos en el consciente está en el inconsciente. Y esto es lo que da sentido también en la novela, el viaje. Entonces, bueno, aquí tengo un mapa de las carreras de postas en el siglo XVIII. Don Hermes y don Pedro se dirigen primero a Bayona para desde allí continuar el viaje hasta París. El viaje hasta Bayona, hasta la frontera, duraba 12 días, aquí no se ve, pero ellos van por aquí, que tengo aquí las postas, Aranda de Duero, Burgos, Viviesca, Miranda de Ebro, Vitoria, tal, Tolosa. Y este es el viaje que van a hacer ellos a caballo, 12 días hasta la frontera. Entonces, durante estos 12 días van hablando, según los sitios donde van y los paisajes, de todos los problemas que aquejan a la España del momento. Van dando conciencia de los problemas que hay en España. Por ejemplo, la necesidad de una ley agraria que renueve el campo y la agricultura, que haga las tierras productivas. Por ejemplo, la Iglesia se opone a utilizar la ciencia, la máquina aventadora de Reicelius, que ya se utiliza en otros países, y aquí los agricultores siguen aventando el trigo con el aire, porque la Iglesia dice que si no, la providencia, ellos tienen que esperar a que la providencia haga aire para que se pueda hacer. Esto de la máquina no es interesante para la Iglesia, claro. Bueno, luego comentan que la Inquisición se mete en todo, hasta empieza a perseguir a los sastres que como en Francia resulta que el calzón del hombre era de doble bragueta y ahora habían inventado el de bragueta única, pues aunque parezca increíble, la Inquisición se opone a esto y pone edictos en las iglesias amenazando a los que utilicen esto y a los sastres que lo hagan, etcétera, etcétera. También dicen, por ejemplo, en un momento determinado, después de pasar, ahora no recuerdo exactamente por qué ciudad, que lo que notan es que hay en España en general una falta de alegría, hay una tristeza. Dice, tenemos sol, buen vino, guapas mujeres, buena gente, y sin embargo hay esa falta de alegría. Esto seguramente es reflejo de esta falta de conexión, bueno, pues con el proceso vital de transformación. Siempre que tenemos un bloqueo, a nivel personal pasa lo mismo, es cuando perdemos la alegría. Nos hemos bloqueado y, bueno, pues estamos con síntomas depresivos o cualquier otro. Es decir, ellos van viendo que en España hay muchos problemas, hay muchos síntomas y que bueno, pues van tomando conciencia de esto. Muchos de esos valores nuevos que podrían ser capaces de devolver la alegría y las ganas de vivir estaban desarrollándose entonces en Francia, simbólicamente, como ya he comentado, pues, en el inconsciente. Así, después de 12 días de camino, la berlina de los académicos cruzó la frontera del río Bidasoa. Aquí estamos al fin, dice el almirante, la patria de Corneille, de Molière, de Montaigne y de Descartes, la tierra del vino y de la filosofía, y también del mal francés, sugiere el almirante provocador. Por otro nombre llamado sífilis, y el otro le dice, por Dios, hombre, por Dios, le contesta don Hermógenes. Vemos que en cuanto llegamos a la frontera, esto es lo que decíamos, pasamos del consciente al inconsciente. En el inconsciente está todo lo que no vivimos en la conciencia. Y aquí, bueno, ¿qué es lo primero que comentan? Pues la filosofía, por ejemplo, pero también una serie de costumbres mucho más libres, digamos libres, como puedan ser la sexualidad que provoca la sífilis, que están en el otro campo. En el campo, aquí sería en el campo del inconsciente. Y ahí es donde van ellos. La novela aquí hace una elipsis y ya aparecemos ya en París. Lo primero que hacen es ir a la embajada.
El embajador en ese momento era el conde de Aranda, que los recibe, pero les comunica que pese a que está de acuerdo con el viaje, ha decidido no apoyarles porque se trata de un libro prohibido en España y le puede comprometer desde un punto de vista diplomático. Es decir, que no les va a ayudar. Sin embargo, el secretario les dice que hay en ese momento un personaje en la embajada que les recomienda que se dejen ayudar por él. Este personaje es el abate Bringas. Este es un personaje que va a ser fundamental en todo el proceso este. Pérez Reverte se basó en un personaje real que era el abate Marchena, pero en la novela lo hace mucho más extremista. El abate Marchena ya era revolucionario y, en fin, se fue a Francia, tuvo que salir y tal, pero el abate Bringas que él pone es mucho más extremista. Entonces, el abate Bringas es un personaje muy especial y será fundamental en el desarrollo de la historia. De abate solo tiene el nombre. Ahora es un fugitivo de España, de donde salió tras la condena de la Inquisición por su poema Tiranía. En París se relaciona con radicales y exiliados, se ganaba la vida traduciendo al castellano Diderot, Rousseau, etc., o haciendo servicios de mediador, de alcahuete, de cicerone, vende recuerdos, baratijas, pornografía, específicos de botica, en fin. Bringas simpatiza enseguida con la empresa de los académicos, pues él es un poeta revolucionario y se interesa por los libros y las ideas revolucionarias. Va a ser fundamental, pues se convierte en el guía de los académicos por París. Él les va a poner en contacto con libreros conocidos, pero también con libreros de los barrios marginales. Con él van a conocer la riqueza y la pobreza de París. Bringas une lo de arriba con lo de abajo. Esto es muy importante porque esto es lo que necesitan hacer los académicos, unir los extremos, como hemos dicho, para conseguir el símbolo unificador. Los académicos necesitan vivir esta sombra para poder conocer los extremos, pues la vivencia y aceptación de la sombra es lo que ayuda siempre a la aparición del contenido más valioso. Entonces, lo primero que hace el abate Bringas es que los lleva a la Rue Saint-Honoré. La Rue Saint-Honoré en aquella época es como pone aquí la calle que contiene tras sus fachadas el Tout París, la Babilonia del mundo, así la nombra el abate Bringas. Y allí, en efecto, el espectáculo es fascinante, el lugar más conspicuo de París, ceca y meca del comercio elegante, de surtidas librerías, restaurantes, cafés, comercios, artículos refinados. Los académicos, acostumbrados al encanto casi provinciano de Madrid, miran fascinados. Entonces, pues, por ejemplo, aquí ya están viviendo un opuesto. Si entendemos, digamos, el mundo interior, el alma, que se opone al mundo, los académicos tienen mucha alma, muchos libros, mucho mundo interior, pero les falta el mundo exterior, ¿vale? Entonces, ellos van a estar visitando las altas esferas de París, pero también los barrios más bajos. Lo primero que les lleva es al Tout París. Luego les lleva por librerías en busca de la enciclopedia, que es a lo que ellos están, pero no encuentran más que libros sueltos de enciclopedia o ediciones que no son la original. Ellos necesitan encontrar la edición original, que no es nada fácil encontrarla. Además de llevarlo a las librerías de postín, pues también los lleva a las librerías de los barrios marginales. En una de esas, uno de ellos es un vendedor ambulante, un colporteur, especialista en todo tipo de libros, que vende también libros pornográficos. Y entonces, que les llaman, por cierto, libros filosóficos. O sea, que los libros prohibidos son los libros filosóficos de los filósofos y los libros filosóficos de la pornografía. Entonces, otra vez, estos contrastes de lo más alto y lo más bajo, digamos. De nuevo, estaban ante algo impensable en España, el otro lado de lo prohibido. O sea que esto es un poco lo que ellos empiezan a vivir. El almirante ojea un libro pornográfico y el bibliotecario se escandaliza otra vez. Bueno, volvemos un momento a Raposo, al personaje de Raposo, pero lo tenemos un poco olvidado y que también ha llegado a París siguiendo en todo momento los pasos de los académicos muy de cerca. Él se instala en una pensión barata y tiene sexo crudo con la hija de los dueños de la pensión. Y va conociendo todos los movimientos del almirante y el bibliotecario. Luego Raposo visita a un antiguo amigo, el inspector de policía Milot, al que pone al corriente del motivo por el que se encuentra en París y al que pide colaboración a cambio de dinero. A partir de ese momento, Milot y sus hombres participan en la vigilancia de todos los movimientos de los académicos, que empiezan a estar más vigilados que nunca. Ellos no se van a enterar de nada, como decíamos, tienen sombras por ahí que no se enteran, pero
están completamente vigilados. En uno de los barrios sórdidos a donde lleva Bringas a los académicos, hay un momento que en la calle se cruzan con una carreta con 12 prostitutas. Les llamaban allí las filles de joie. Las llevan a la Salpêtrière. Se dice en la novela que en aquel momento en París había 30.000 prostitutas y todas las semanas cogían a un grupo de ellas y las llevaban a la cárcel de la Salpêtrière. Entonces, en esta escena hay una de las prostitutas tiene una niña en brazos y hay unas verduleras que empiezan a increpar a los guardias. Entonces, Bringas se coge enseguida y empieza a gritar: abajo la injusticia, muera el mal gobierno y la represión infame. Entonces todo es ahora confusión y griterío, relucen las bayonetas frente a la multitud y de pronto suena un tiro. El estampido produce una desbandada general. Bringas y los académicos huyen como pueden. Y luego le dicen: está usted loco, tal. Y él les contesta: ah, es la vida real que llama a la puerta, bienvenidos a ella. Bueno, esto es muy simbólico también, por eso lo quería comentar. Vemos que los académicos una vez más son llevados a vivir lo inferior. Se ven envueltos en una revuelta de verduleras. Hay una necesidad de bajar a lo inferior, a lo que Bringas llama la vida real. Si uno quiere contactar con lo nuevo que viene del inconsciente, hay que vivir también el otro lado, lo inferior. Así, Jung, por ejemplo, decía: el nuevo símbolo que renueva la vida, que es lo que van buscando los académicos, tiene una función unificadora que sale de la tensión de opuestos y que no puede originarse únicamente en las funciones mentales más diferenciadas, sino que tiene que proceder en la misma medida de las inquietudes más bajas y primitivas. Tenemos que vivir también el lado inferior. El símbolo necesita tanto de una parte racional como de otra irracional. El símbolo, dice Jung, es siempre una creación de naturaleza complejísima, pues está integrado por datos procedentes de todas las funciones psíquicas. Bueno. Agustín, disculpa. Sí. Te dejo 5 minutitos más, ¿vale? Y pasamos a las... vale. Sí. Vale, ¿Vale? Y pasamos a las preguntas y al debate. De acuerdo, sí. Nos vamos a quedar, nos va a quedar mucha novela, pero en fin, de todas formas, de acuerdo. Digamos que el planteamiento, la interpretación de la novela, aunque falta la mitad de la novela, un poco ya está hecho. Ahora sería un poco el proceso de cómo se va produciendo. Entonces, sí, voy a resumirlo. Y en otra ocasión, pues que se pueda, pues ya haría la exposición completa. A ver, entonces, bueno, Bringas van a Madame d'Ancenis, que es muy importante, van a una tertulia, porque Bringas conoce a la alta sociedad también. Entonces allí van a conocer a Madame d'Ancenis y, a ver, resumiéndolo un poco, conocen todas las costumbres libertinas, tal. El libro no hay manera de conseguirlo y están ante él por primera vez con el marido de Madame d'Ancenis, Monsieur d'Ancenis, que lo tiene. Ellos allí se emocionan mucho viendo la enciclopedia, pero este hombre no lo vende y entonces, bueno, tienen que seguir buscando. Entonces, claro, el café Procop. A ver, resumiendo un poco, Don Pedro, digamos que sería un poco, ellos dos son un poco como Don Quijote y Sancho, por decirlo de alguna forma. Don Pedro es un poco Don Quijote, el que va a afrontar todos los problemas, el hombre de acción, y el bibliotecario, pues digamos que es el que le acompaña. Don Pedro se va a ver obligado a batirse en duelo con Quedlegon, que es el amante libertino de Madame d'Ancenis, y posteriormente veremos cómo Don Pedro, que todo su amor parecía estar dedicado al conocimiento y al saber, se dejará seducir por la sensual y libertina Madame d'Ancenis. Es decir, en términos psicológicos va a confrontar la sombra, el libertino es justo todo lo contrario de él, porque se mueve con unos valores contrarios, y Madame d'Ancenis es una mujer, pues eso, un poco libre en los amores, en la sexualidad, en todo, y este hombre que parecía muy adusto, muy serio y tal, pues vive todo este otro lado. Bueno, al final consiguen la enciclopedia, como no hay tiempo, me lo voy a saltar, y inician el viaje de regreso. Ahí es donde Raposo llama robarles los libros, lo hace ya cerca de la frontera con España, en una de las posadas que
en la que paran, los acusa de espías ingleses y los meten en la cárcel a los dos académicos esa noche, y él roba los libros y se los lleva a la cañada de los Lobos para tirarlos allí al agua y destruir la enciclopedia. Entonces, por la mañana los sueltan a los académicos porque se dan cuenta que era falsa la acusación, y llega un momento que es, digamos, el momento cumbre, en el que bueno, los académicos van con dos policías, pero Raposo dispara sobre los policías y entonces los académicos cogen las pistolas y van detrás de Raposo y llegan a lo alto de la montaña en la Cañada de los Lobos. Allí se quedan frente a frente, después que se hieren mutuamente, pero sin hacerse demasiado, y quedan Raposo con un sable y don Pedro con un, ahora no me acuerdo cómo se dice, bueno, una espada de estas pequeñas que llevan en los bastones, ahora no me viene el nombre. Entonces, digamos que este es el momento culminante de este afrontar, digamos, el inconsciente. Esto es la culminación de la aventura y un choque de opuestos en el que de momento salen los dos bandos heridos. Bueno, o sea, como he comentado, ya se habían herido. Es un encuentro en la cima de la pendiente, en la Cañada de los Lobos. El pasado, personificado en Raposo, no está dispuesto a perder su poder, su influencia en aras de lo nuevo. Y los académicos están decididos a llegar hasta el final para traer lo nuevo, la ciencia al mundo consciente. Pero llegado a este extremo, que están ahí a vida o muerte, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación tan extrema? Entonces decía Jung que los contenidos inconscientes y los valores que un día estuvieron vivos, cuando pierden vitalidad, no solo se vuelven inútiles, sino que se muestran como el verdadero obstáculo en el camino hacia una ulterior evolución. Así se transforma en el curso del tiempo lo razonable en irrazonable. Es decir, los valores del antiguo régimen, que a lo mejor en algún momento tuvieron su sentido, cuando han perdido el sentido se vuelven en lo más irracional del mundo. Cuando nace algo nuevo siempre aparecen fuerzas destructivas tratando de destruir lo nuevo. Y esto es un poco lo que hay aquí. Decía Jung que cuando nace un símbolo salvador hay siempre un estallido de las fuerzas destructivas. Y Bonfrance, hablando de esto, dice que es lo que la mitología ilustra con el hecho de que cuando nace el niño salvador, todos los poderes de la oscuridad atacan con más fuerza que nunca. Bueno, finalmente cuando Raposo va con la espada a cargárselo, por decirlo de alguna forma, como los ve tan decididos y tan dispuestos a todo, suelta una carcajada y les dice, ustedes están locos. Y entonces desiste y se va y desaparece y los deja tranquilos. Bueno, lo estoy resumiendo todo muy rápido. Y ahora ya para terminar, lo último, ya estamos en Madrid y ya están los académicos con el objetivo del viaje, que era la enciclopedia. Y leo esto, y así el nuevo contenido, la ciencia, que era tan necesario para la Real Academia Española, puede llegar finalmente a Madrid. Es decir, al campo consciente, como decíamos, han hecho un viaje al inconsciente y ahora llegan al campo consciente. Esta llegada va a producir, como dice el director de la Academia, un día de júbilo, un día de gloria y un clima de unidad de todos los académicos alrededor de la enciclopedia. Es decir, los opuestos parecen, tras las peripecias del viaje, haber quedado reconciliados. Esto era un poco el paralelismo que hacíamos con la alquimia y también con el proceso de individuación de Jung, pero hemos estado más con el tema de la alquimia, en que los elementos al principio estaban todos enfrentados y después de todo una peregrinatio, de un viaje de ir viviendo el otro lado, los opuestos se van unificando y al final tenemos una escena de unidad de todos los académicos tal. Había puesto esta foto, más solamente la foto, bueno, no es de la época, pero de después, de todos los académicos alrededor de una mesa, y de alguna forma es un poco lo que describe Pérez Reverte en su novela. Bueno, pues entonces, como no hay más tiempo, hasta aquí ha llegado mi interpretación. Entonces, voy a salir ya de aquí. A ver si me acuerdo. Bueno, pues entonces ahora llega el momento de que podáis formular vuestras preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o hacer algún apunte sobre lo que nos ha estado contando Agustín, es el momento. Si queréis, bueno, ya he visto que preferíais tener la cámara, la mayoría activada,
¿vale? Perfecto, cada uno puede hacer como prefiera, ¿vale? Recordad que la cámara debe enfocaros bien, porque hay personas que solo veo la pared, no les veo la cara, o solo les veo la frente, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Entonces, nada, os dejo con Agustín, ¿vale? Bueno, o si no Agustín, si alguien también tiene cosas que aportar, independientemente de Agustín, puede hacerlo tranquilamente y charlamos unos 10 minutitos. ¿De acuerdo? Acordaros de, si no habláis, desconectar el micrófono, ¿vale? Venga. Bueno, preguntarme algo. ¿Habíais leído la novela? Yo no la quiero leer ahora. No, que la quería leer, la he conseguido, pero no me daba tiempo a terminar antes de hoy. Digo, pues la empezaré cuando se acabe la exposición y ya sé de qué va. Muy bien. Pero la exposición me ha parecido fantástica, ¿eh? Bueno, todo bien descrito, las fotos, todo. La pena es que no da tiempo más, pero bueno, es estupenda. Sí, me apetece mucho leerla. Muy bien. Sí, se ha quedado un poco a mitad, pero bueno, es que es así, porque al ser online no puede ser de otra forma. Realmente yo es que esta conferencia la iba a hacer justo antes de la pandemia, pues la iba a hacer en mayo del año pasado, y en principio yo la tenía preparada para 2 horas, que es lo que hubiera dado de sí, pero claro, ahora es una situación diferente. Perdona, me ha parecido fascinante, a la verdad. Y a mí no me gusta el autor mucho, pero me ha gustado tanto tu interpretación que me ha picado ahora el bicho de la curiosidad, por no decir el COVID. Sí. Y sobre todo, estas imágenes, primero la conexión que haces con los años de peregrinaje. Es decir, sí, yo estoy escribiendo sobre eso ahora. Sí. Y me ha provocado mucha curiosidad. Lo otro, las prostitutas Sí. en el carro, esas imágenes que pones, que son Sí. verdaderamente impactantes. Sí. Y 3, y ya no voy a extenderme, esa visión maravillosa de los lobos. Sí. Que ahí hay material para muchísimo, en fin, para muchísima imaginación. O sea que muchísimas gracias, Agustín. Te lo juro que no me gusta Reverte por su machismo incipiente, en fin. Pero esta interpretación que has hecho lo hace hasta inclusive delicioso. O sea que gracias. Me alegro mucho también que me lo digas, cuando me lo digáis, como decía la otra chica. Sí, porque yo a veces quiero decir, bueno, siempre tienes la duda de decir, bueno, estoy diciendo, interpretando o marchándome y tal, pero yo lo he visto bastante claro. Por eso para mí es que yo creo que esta novela tiene muchas lecturas, evidentemente, ¿no? A mí, yo como psicólogo, a lo que me he cogido es al trasfondo arquetípico de una historia que me parece, en este caso, me parece encantadora y muy sencilla. Es que es muy sencilla. Es como un cuento, como decía yo, o como un proceso alquímico. Jung decía que en algún momento que los cuentos de hadas son la abuela de la novela. Y de alguna forma, muchas veces en las novelas es como un cuento de hadas. En el caso la novela se puede ver desde otro punto de vista como algo es también una novela ilustrada, es una novela muy culta, tal. Lo que pasa que a mí lo que más me ha interesado es ese trasfondo que hay allí y que es lo que realmente nos ayuda, eso es lo que yo pienso ya como psicólogo, en los procesos de transformación. Igual que los sueños nos ayudan, cualquier historia arquetípica que te engancha, de alguna forma nos ayuda también a transformarnos. Y esto es lo que me ha gustado de la novela de Pérez Reverte. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Muy bien, a ti. ¿Algún mes? ¿Té alguna qüestió o alguna cosa que vol matisar? Bueno, pues
Como nadie más tiene nada más que comentar, yo simplemente pues quería agradecer a todos la presencia. Muchas gracias, Agustín, por haberte prestado a participar en el programa. Sabes que siempre tienes la puerta abierta para tus propuestas. He empezado la presentación en valenciano, pues ahora la termino en castellano. Así, sí, un poquito para todos, ¿de acuerdo? Pues nada, os animamos a participar en todas las propuestas y en las actividades, aunque sean online, que hagamos, y también a plantear propuestas, del mismo modo que la ha planteado Agustín. Cada uno en las medidas de sus posibilidades. Siempre las enviáis a Alumni y a partir de ahí las valoraremos y nos pondremos en contacto con vosotros. Así que esperamos que cuidaros mucho, que ahora es lo principal y lo fundamental, y esperamos volver a contar con todos vosotros en las próximas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, y a todas vosotras por haber estado escuchando. Vosotras y vosotros. Bueno, digo vosotras, bueno, es que como solo veo chicas, sí. Digo vosotras porque solo... bueno, si hay chicos también, a vosotras y vosotros, sí. Muy bien. Lo hago al revés, pues, lo que se suele hacer. Por cerrada la sesión y seguimos en contacto. Estad atentos a los boletines que enviamos cada 15 días. Venga, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.